Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de Apasoft Training. Me llamo Sergio y durante este vídeo voy a intentar contaros cómo podemos utilizar la inteligencia artificial de Amazon Q, para determinar el tipo de instancia que necesito para instalar un determinado producto. En este caso, el ejemplo que os propongo es bastante sencillo. Vamos a suponer que yo trabajo para una empresa y me encargan instalar o preparar un servidor para albergar un Oracle 23IA, que es una de las últimas bases de datos que tiene Oracle. Anteriormente, yo tenía que calcular de forma manual qué tipo de servidor virtual necesito para poder albergar un Oracle 23 con las características necesarias. Por ejemplo, pues con un número determinado de usuarios o con un número determinado de peticiones por segundo. Esos cálculos podrían o me pueden llevar bastante tiempo hasta determinar el tipo de instancia que necesito, sobre todo teniendo en cuenta que Amazon tiene una enorme cantidad de máquinas de muy distinto propósito. Bueno, pues esos tiempos se han acabado porque ahora puedo utilizar la inteligencia artificial integrada dentro de Amazon, que se denomina Amazon Q, para poder calcular estos datos. Entonces, como siempre, vamos a hacer un ejemplo que nos permita ver en modo práctico cómo funciona esto. Entonces, dentro de lo que sería mi consola de Amazon AWS, me voy a la parte de los servidores virtuales, buscando aquí por EC2, entro dentro y, bueno, si yo quisiera utilizar el método tradicional, pues tendría que venir aquí a lanzar instancia y dentro de las características de las máquinas, el sistema operativo, etcétera, etcétera, aquí abajo tendría que decidir qué tipo de instancia necesito. Y recordar, si selecciono la lista de valores, hay una enorme cantidad de tipos de instancia para múltiples propósitos. Con lo cual, bueno, pues yo aquí me volvía un poco loco intentando averiguar cuál era la que a mí me venía bien. Entonces, ¿qué hago ahora? Solo tengo que preguntarle a la inteligencia artificial Amazon Q, a la que accedo mediante este icono que tengo aquí a la parte derecha superior. Que si lo pincho, veréis que me abre una ventana. Aquí me propone pues distintos ejemplos que puedo utilizar para probar esta inteligencia artificial. Y aquí abajo le voy a poder indicar qué es lo que quiero que haga. Tenéis que tener en cuenta que lo que va a hacer Amazon es, utilizando la información que tiene sobre sí mismo, que es la más importante, va a intentar determinar el cálculo de esa instancia. Por supuesto, va a tener que irse a Internet a preguntar a Oracle, oye, Oracle, ¿qué necesitas tú para poder crearme una máquina virtual con estas características? Bueno, yo ya tengo preparada una pregunta mucho más interesante para poner el ejemplo mucho más interesante. La voy a pegar aquí, lo vais a tener disponible dentro de la descripción del vídeo. Entonces, bueno, la he puesto en inglés, sobre todo porque yo tengo muchos alumnos en inglés y para que puedan verlo bien, pero bueno, básicamente lo que te quiero decir es que quiero instalar un Oracle Database 23AI para aproximadamente 1000 usuarios que generan alrededor de 200 peticiones por segundo. Le digo que la base de datos ocupa aproximadamente 400 gigas en tamaño y que el cálculo inicial que le hemos dado para albergar los datos dentro de la memoria de Oracle es de unos 16 gigas. Por supuesto, todo esto me lo he inventado, pero no deja de ser un ejemplo típico de lo que yo puedo encontrar dentro de una base de datos de este tipo. Otra cosa muy importante que voy a hacer aquí es que le digo, oye, ¿qué tipo de instancia me recomiendas? Considerando que no quiero gastar más de $10 por hora. Es decir, no solo le estoy diciendo qué características técnicas necesito para poder crear esta instancia, sino además le estoy diciendo cuál es el presupuesto en el cual yo me puedo mover, de forma que él intente elegir la más adecuada. Bueno, pues si yo le doy aquí, para que haga el cálculo, él va a ir, como os digo, a ver la información dentro del propio Amazon y también a determinar las características de ese Oracle Database. Entonces veis que me va a empezar aquí a hacer una serie de cálculos o de pasos, donde en primer lugar me va a preguntar cuáles son los tamaños de las instancias que tiene y a partir de ahí pues va a intentar encontrar la información que yo necesito, ¿vale? Esto puede tardar más o menos, pero si os habéis fijado ha sido bastante rápido, ¿no? Si me voy para aquí arriba para ver lo que me ha propuesto, me dice, pues mira, teniendo en cuenta lo que tú me estás pidiendo, yo te recomendaría que utilizaras máquinas de tipo T4G, que tiene procesadores de tipo Graviton, que son normalmente más potentes que sus compañeros x86 tradicionales. Me dice que tiene un mejor precio que las de tipo T3, es ideal para cargas de bases de datos con un uso moderado de CPU, etcétera, etcétera, etcétera. Sigo para abajo, me indica que también podemos utilizar máquinas de este tipo, las R6 GD, que están optimizadas
a nivel de memoria y que están muy bien o suelen ser muy útiles cuando necesito un gran rendimiento a nivel de base de datos porque utiliza de manera intensiva la memoria. Oracle es una base de datos que utiliza de manera intensiva memoria para poder trabajar. Por lo tanto, este tipo de máquinas también me puede venir muy bien. Aquí me indica luego consideraciones que ha tenido en cuenta de memoria, de rendimiento, de presupuesto, de escalabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, que como veis, no es un cálculo básico, sino que él por debajo hace una serie de cálculos necesarios para poder determinar cuál es la que mejor me viene. Entonces me dice, oye, mira, intenta empezar con máquinas de tipo R6GD, dado que Oracle es un software que utiliza de manera intensiva la memoria y utiliza también almacenamiento de tipo NVMe. Pero bueno, lo más interesante es que no solo se queda aquí, sino que yo aquí le puedo preguntar más cosas dependiendo de lo que él me ha respondido. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero que me saque la lista de las máquinas con su precio, ¿vale? Entonces aquí lo que le voy a decir, mira, teniendo en cuenta esta respuesta, ¿me puedes sacar una tabla indicándome los precios que me costaría cada uno de los tipos de máquina? Entonces yo tengo aquí ya preparada la pregunta, donde le digo, oye, ¿me puedes crear una tabla de comparación con los precios por hora de las máquinas que me estás proponiendo? De forma que yo pueda tomar una mejor decisión. Entonces él, bueno, pues teniendo en cuenta esa información, me va a recuperar los precios de las máquinas de tipo T4G y R6GD y yo podré, por lo tanto, tomar una decisión más adecuada para lo que necesito. Entonces, como siempre, va a tardar un poquito. Veis que está haciendo, pues, viendo cálculos de las instancias, etcétera, etcétera. Veis que él va dando distintos pasos que dependerán bastante de lo que necesitemos o de lo que le hayamos preguntado. Y ahora, pues, va a terminar. Voy a pausar el vídeo mientras termina. Y como veis, aquí ya me ha terminado. Me ha dicho que ha procesado y que ha hecho el análisis en 10 y pico segundos. Entonces, si me vengo para aquí abajo, ¿vale? Pues él ya me está haciendo una comparativa de lo que le he pedido. Voy a hacer esto más grande para que se vea mejor. Subo un poquito para arriba, ¿veis? Me dice, pues mira, las máquinas de tipo TG4, el precio por hora puede ser este. Las máquinas de tipo R6GD, el precio por hora es este. ¿Veis? Entonces, bueno, como veis, me pone aquí recomendaciones. Empieza con máquinas de tipo R6GD que tienen este precio por hora. Veis que me ha propuesto un precio muy por debajo de lo que yo le he presupuestado. Es decir, Amazon lo que me va a decir, mira, tú puedes gastarte si quieres $10 por hora, pero realmente las máquinas que necesitas no necesitas tener eso, ¿vale? Sino que realmente con estas te valen. Es decir, que él no solo me sirve para determinar el tipo de distancia, sino también para ahorrarme dinero si es necesario. Es decir, le dice, oye, mira, estás pidiendo un presupuesto que está muy por encima de lo que realmente necesitas. Entonces aquí me dice las recomendaciones para nuestro caso de uso, ¿no? Me dice, oye, pues la mejor es utilizar este tipo de servidor porque tiene 16 GB de RAM, tiene discos SSD, es una opción de coste más efectiva, se adapta bien a las bases de datos Oracle, en fin, que como veis, la decisión final es vuestra, pero ya os ha dado una pista bastante interesante o bastante importante de qué tipo de servidor queréis crear, con lo cual pues ya solo tendríais que iros aquí a la parte derecha y entre las que tenemos aquí, pues seleccionar, pues en este caso, las de tipo R6GD con la memoria y lo necesario, ¿de acuerdo? Bueno, como siempre yo os digo que hagáis vuestros propios ejemplos, propongáis vuestros propios ejemplos para que veáis la utilidad que tiene Amazon Q, cómo ha implementado la inteligencia artificial para ayudarte en tu trabajo diario dentro de Amazon AWS, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.